Somos luz y somos sal, somos antorchas que brillan en este mundo que está andando en la oscuridad. Somos palabra que grita, somos voz en el desierto, somos del mundo fermento, elegidos para amar. Si se apaga nuestra luz, ¿quién entonces podrá ver? Y si se pierde la sal, ¿quién llegará a comprender? Naciones caminarán al paso de nuestro sí, su luz será nuestra fe y llegarán hasta aquí. Somos luz y somos sal, somos antorchas que brillan en este mundo que está andando en la oscuridad. Somos palabra que grita, somos voz en el desierto, somos del mundo fermento, elegidos para amar. Tenemos puesta la fe en aquel que nos llamó, Él es la luz y el sabor, siempre vivimos en Él. Las tinieblas no podrán apagar nuestra ilusión, esta antorcha brillará y todos verán a Dios. Somos luz y somos sal, somos antorchas que brillan en este mundo que está andando en la oscuridad. Somos palabra que grita, somos voz en el desierto, somos del mundo fermento, elegidos para amar. Y ahora así dice el Señor, que me hizo su siervo ya en el vientre, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Fui valioso a los ojos del Señor, mi Dios fue mi fuerza. Es muy poco que seas mi siervo, para restaurar a las tribus de Jacob y reconducir al resto de Israel. Voy a hacerte luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta el confín de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te quiero pedir por todas nuestras almas, especialmente todas las que están dirigidas en este retiro, para que nuestras oscuridades, nuestros tormentos, tú las conviertas en luz, para que tú nos des esa fortaleza para seguir cada día en tu presencia. A ti, Mamita María, también te pido tu intercesión para que nos enseñes a ser dóciles a la palabra de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniel Fonseca, soy biólogo, educador ambiental, hijo y discípulo de Dios, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Hago parte hace más de 15, 16 años y es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde de pautas y qué bonito comenzar esta tarde recordando todo este martes santo en la presencia de Jesús. Aunque comenzamos viendo un poco esa traición que sufre Jesús, también es bonito ver cómo ese amor que expresa Jesús en esos instantes nos dan luz para poder seguir en este camino. Estamos hechos con la misma calidad de amor que Jesús, que sirve el pan al que le va a traicionar, que intenta amarlo, que intenta acercarlo,
cuántos gestos de Jesús, cuántos gestos de su amor extremo. Y ese mismo amor está en cada persona, está en ti, está en mí, está en todos nosotros. Y como hoy deseo un poco comentarles en estas pautas, también está en la naturaleza, está en esas formas de vida. El amor, ese amor de Jesús está lleno de misericordia, de mucha humildad y es muy recursivo ante el mal. Ese amor lleno de misericordia, hoy lo vamos a ver representado en la luz y ese mal lo vamos a ver representado en la oscuridad. Contemplemos un poco ese Jesús que nos dice, profundamente conmovido y que declara, les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Esta vez Jesús nos enseña a amar en la oscuridad. ¿Pero cómo? Eligiendo la luz. Y no solamente le dijo a Judas, sino también a Pedro y a muchos otros. También vemos reflejado esa forma de traición, esa forma en la que por un momento, por un instante nos alejamos y vamos a esa oscuridad, ¿cierto? Porque hablo de nosotros, porque nosotros llegamos también a tener esos momentos de oscuridad, de no tener la presencia de Jesús, de no saber qué hacer en esos momentos, ¿cierto? De esas tinieblas que nos llevan a cometer muchos de esos actos, como el de Judas, como el de negar de Pedro, a esos actos que pueden ser hirientes para Jesús, ¿cierto? Pero cómo Jesús nos enseña en esa oscuridad también a amar y a afrontar esos momentos. Y es que el signo de la luz que hoy vamos a ver es muy importante. Para la física es un fenómeno muy, muy interesante, porque a su vez como podemos ver los objetos, ver los colores, es gracias a esa luz que choca contra esos objetos y que molecularmente permite expresar esos colores, esas tonalidades y todo lo que nosotros podemos ver a través de estos sentidos, ¿cierto? Que aunque pueden ser limitados, nos deja ver solamente esa pequeña hermosura, ¿cierto? De lo que está comprendido la vida, la realidad. Pero también esa luz nos da calor, nos da abrigo, nos da sorpresas, nos da mucho amor, ¿cierto? Y es esa luz la misma que hoy vamos a contemplar en este rato de oración y que vamos a llevar a nuestras oraciones. También quiero comenzar un poco recordando cómo ese amor, ¿cierto? Y cómo esa luz puede darnos libertad y es a través de nuestra libertad que la afrontamos. Y es la figura un poco del burro, ¿cierto? Al inicio de la Semana Santa, que era una de las preferidas para mí. Nunca lo había visto como importante en la escena, pero el burro tiene algo muy importante y es que lleva a Jesús, ¿cierto? En su lomo, lo entra a Jerusalén y es primero un burro, es pequeño, ¿cierto? Y la figura del burro no es que nos guste mucho que nos digan eso, pero ver solamente hacerse a ese ser vivo, hacerse como el transporte de Jesús y que lo lleva a esta ciudad es algo que para mí es grandioso. Si no hubiese sido por ese burro, ¿qué hubiese pasado? ¿Cierto? Si ese burro hubiese querido irse o tener como esas dudas, ¿qué hubiese pasado? Pero es algo muy bonito también que hoy pretendo también un poco que nos llevemos en estas pautas, es esa grandeza de la naturaleza, que con muy pocas palabras, como a veces muy sencillos, son dóciles a la palabra de Dios, son dóciles a la luz, son dóciles a decir sí a esas misiones, ¿cierto? Y es que ese amor que Jesús le entregó al burrito, ¿cierto? Fue libre, ¿cierto? Pero esa decisión del burro de llevarlo también es un poco lo que nos trae hoy en el día de hoy, en esta tarde, a estar en este retiro, ¿cierto? Y poder estar con Jesús. Y es que cuando hablamos de luz y oscuridad, a mí personalmente me refleja algo muy, muy importante y es los murciélagos. Como biólogo trabajé con estos animales, con estos seres vivos que tienen muy mala fama. Actualmente también siempre la han tenido,
pero también tienen muchas mentiras alrededor. Estos murciélagos son importantísimos, no les voy a hablar tanto de la biología, pero les puedo asegurar que gracias a ellos tenemos una alta biodiversidad en Colombia y en todos nuestros bosques. Hay algunas mentiras, se dice que son ciegos y no lo son, no son ciegos. Ellos pueden ver y mejor aún, pueden ver en las noches. ¿Qué mejor que los murciélagos para explicar esto de la oscuridad y la luz? A mí esto siempre me ha gustado, son fascinante poderlos ver, es una cosa bastante increíble, pero me gusta más entender y quiero compartirles cómo ellos vuelan, cómo ellos comprenden esa, digamos, en esa oscuridad que para nosotros es perpetua, es grande, ¿cierto? Para ellos es una facilidad para moverse y una oportunidad de vida. Y es que uno creería que por ese mito de que ellos son ciegos, no pueden ver, y sí ven, ellos no son ciegos. Y no solamente usan la ecolocalización para poder guiarse, para generar esos mapas, esa es una ayuda súper extra para poderse manejar en las, digamos, en todos los bosques y demás, sino que también está presente la luz. Y es que ellos utilizan la luz y esos halos de luz, para poder guiarse. Hay muchos experimentos que han hecho cómo los murciélagos prefieren ver la salida que está en la luz que estar en la oscuridad. Y es muy increíble poder comprender este hecho. Y a mí personalmente los murciélagos me han enseñado bastante. Una de ellas es no temer la oscuridad. Y dos, es poder ver esa luz en la oscuridad, que es lo que Jesús hoy nos enseña, que hoy nos muestra con ese acto de misericordia con Judas, con Pedro, pero que también nos enseña con nosotros y con nuestra vida. Esa capacidad de aquel ser vivo de elegir la luz para poderse movilizar, hoy también la vamos a pedir a Jesús para que nos permita ver en nuestras oscuridades, en esta oscuridad, poder ver esa luz que nos lleva a elegir bien y a elegir su camino. Pues asimismo Jesús nos permite ver que sus caminos de amor están ligados y se expresan en la luz y con la luz. Juan 8:12, Jesús se dirigió a los judíos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vida que se expresa en alegría, en paz y armonía. ¿Cierto? Y es una luz que siempre brillará. Juan 1:5, luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Y qué mayor seguridad para nosotros que seguir este camino de luz en esta Pascua, ¿no? En estos momentos de tinieblas, de dudas, de una oscura incertidumbre de la humanidad, también de nuestras oscuridades, también de lo que nosotros no nos permite caminar fácilmente con Jesús. Qué mayor seguridad que seguir esa luz de Cristo. Detengámonos por un momento el día de hoy también y en esta tarde, nuestra cita central, que fue la que di al inicio. Sigamos orando un poco de ella, que dice: ya en el vientre me llamó el Señor, en el seno materno pronunció mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me ocultó al amparo de su mano. Hizo de mi vida una flecha puntiaguda, me puso dentro de su aljaba. Me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti va a resplandecer mi gloria. Hoy Jesús dice: eres esa flecha que lleva luz. Esa luz que da esperanza, que da paz en los momentos oscuros, porque de algo seguro que podemos estar el día de hoy es que estamos en Él, que nos lleva en esa aljaba, que es ese lugar donde se colocan las flechas. Y qué mejor lugar en Él como su corazón. Es donde nos guarda a nosotros, es donde Él nos tiene. Y qué mejor o qué mayor seguridad podemos tener nosotros el día de hoy que sentirnos así, como esas flechas dispuestas de luz a llevar el camino de Jesús. Ahora dice:
Mi causa la llevaba el Señor, mi recompensa dependía de mi Dios, y ahora así dice el Señor, que me hizo su siervo ya en el vientre, para que lo trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Fui valioso a los ojos del Señor, mi Dios fue mi fuerza. Es muy poco que seas mi siervo para restaurar a las tribus de Jacob y reconducir al resto de Israel. Voy a hacerte luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta el confín de la tierra. Qué bonito terminar en esta tarde recogiendo dos momentos especiales de esta lectura y que Jesús nos lo enseña también el día de hoy. La docilidad y la apertura de amor de Dios. Esa docilidad que permite seguir la voluntad de Cristo, porque la luz nos muestra la voluntad de Dios. Y sentirnos un poco como los murciélagos. Si nos metemos por las oscuridades nos vamos a seguir perdiendo y vamos a ver como murciélagos cómo nos encerramos en la oscuridad, en un cuarto. Pero también podemos ver que esa luz nos va a llevar a la libertad, nos va a llevar a nuevos caminos, que son caminos de verdad, que son caminos de Jesús, ¿cierto? Esa docilidad también del burrito, de llevar a Jesús, de poder llevarlo hasta Jerusalén y de entregarlo, ¿no? Pero también reconocer esa luz que nosotros mismos tenemos, ¿cierto? Esa apertura que lleva la luz, que nos permite enfocar, que nos permite generar un amplio aspecto para poder ver, ¿cierto?, nuestras realidades y también acoger esa invitación que Jesús nos hace hoy, de reconocer que los llevamos en nuestro corazón, de reconocer cómo es ese efecto de la luz, ¿cierto? Cómo podemos hacer visible la verdad, cómo los murciélagos podemos seguir los caminos de luz en las tinieblas. Y es que eso suele suceder en nuestra vida. Les quiero compartir, por último, algo que me sucedió al final del año pasado. Como biólogo y educador ambiental, trabajé en una universidad privada. Hubo un recorte de personal, éramos 4 biólogos y fue muy interesante que tenían que elegir a uno para como salvarse el grupo completo o más recortes de presupuesto. Pero en ese momento lo que recogí de Jesús fue una luz muy grande, que fue una luz de docilidad a su palabra, fue una luz de reconocer las necesidades del otro, las necesidades de mis compañeros, de mis hermanos. Uno tenía un bebé recién nacido, otro tenía una enfermedad de cáncer y tenía que pagar unos tratamientos, pagar el arriendo de sus padres. El otro vive en arriendo con su esposa y tenía un montón de deudas. En realidad es que yo decía, yo no puedo hacerles esto, de competir, ¿cierto? Sino que fue muy bonito ver esa capacidad que Jesús me muestra, ¿cierto? Que me mostró para decir, yo me sacrifico por el grupo y que sigan ellos trabajando. Fue muy bonito sentir eso, sobre todo la apreciación de ellos conmigo, porque fue una experiencia de misericordia. Claro está que me llevó a repensar, ¿y yo qué voy a hacer el otro año? ¿Cierto? ¿Qué me voy a poner a hacer? Acaba de terminar una maestría, acaba de pagar unas cuestiones y gracias a Dios me encontré en un momento como de tranquilidad. Ahorita llegó toda esta crisis, o bueno, toda esta realidad que actualmente todos estamos viendo y Jesús me dice, Daniel, por eso te quería fuera de ahí. Era una realidad muy pesada, todos sabemos en nuestros trabajos y si nos vamos, son realidades pesadas, son competencias, son lugares en donde reina a veces la oscuridad más que la luz, en donde nos sentimos, digamos, apagados, en donde a veces ni que reconocemos a Jesús, donde nos sentimos a veces como tan solos. Y fue muy bonito que solamente con ese hecho yo pude mostrar a Jesús, pude mostrar esa capacidad de amar a los otros. Obviamente, pues me quedé ahorita buscando empleo, pero
me mostró Jesús fue otro camino, porque eso es lo que hace la luz. Me llevó a ver que puedo generar otras, otros servicios para Él. Y prácticamente que me liberó de una empresa y me puede llevar a otras más. Es esa confianza, esa luz que da esa tranquilidad, esa paz. Bueno, el día de hoy pues también pidámosle a María esa capacidad, esa docilidad de responder al llamado de Dios. Ella que más sabe decir sí, de ser dócil, de tener esa apertura de corazón, de decir, ven Jesús, nace en mí, encárnate y va hasta el final. Pidámosle a ella que nos guíe, que nos pueda ayudar en este camino, en esta Pascua, y que nos enseñe a andar con Jesús, a ser como Él, y podamos ser luz, ¿cierto? Ser luz para muchos, que nuestros actos hablen de Jesús, que nosotros vean a Jesús, ¿cierto? Y que la luz que nosotros podamos dar sea Jesús. Hermanos, que esta tarde esté llena de bendiciones en sus casas, en sus hogares, y que sigan pasando un rato muy agradable, único e irrepetible en nuestras realidades. Dios los bendiga. Somos luz y somos sal, somos antorchas que brillan en este mundo que está andando en la oscuridad. Somos palabra que grita, somos voz en el desierto, somos